Pues yo vengo a hablarles primero de cómo el futuro no es nuestro amigo, especialmente si decidimos ignorarlo. Y quiero hablarles de la relación que hay entre tiempo y la importancia que tiene el estar letrado en temas del futuro, ¿no? Primero quiero como poner en contexto la situación de que este es un evento para gente joven y que el tiempo es relativo y es un tema súper complejo que todavía no terminamos de entender, y es relativo desde un punto de vista de la física, de la biología, de la cognición, o sea, de nuestra experiencia de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si hemos estado vivos por un año en nuestra vida, entonces un año se siente como una vida entera, porque lo es. Y si hemos estado en este planeta durante una década, entonces otra década se siente como una vida entera, porque lo es. Entonces, ustedes, ¿no?, han estado en este mundo por un poquito menos de una década, ¿no? Y su cognición ha evolucionado a través del tiempo, ¿no? Y cuando somos jóvenes vamos teniendo más conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor y de nuestro mundo, ¿no? Y entonces tienen una cognición más o menos clara del mundo por menos de una década. Eso es típico de cuando estamos jóvenes. Entonces, quizás es por eso que sentimos que hemos estado en este planeta por tanto tiempo y que tenemos todas las respuestas. Pero tendemos a subestimar el tiempo y la cantidad de cambio que puede suceder en una década. Entonces, esto lo digo porque sé que es difícil para gente joven pensar en términos de décadas, ¿no? Y la verdad es que ustedes saben es que la tasa de cambio se está acelerando y tiene acelerándose mucho tiempo, ¿no? Pero especialmente recientemente se ha acelerado de una forma impresionante. Entonces, la siguiente década no va a ser nada como la década anterior. Solía ser que antes podíamos esperar que por lo menos los siguientes 10 años iban a ser más o menos similares a los 10 años anteriores, ¿no? Entonces, es aquí donde me interesa hablar de la importancia de estar letrado en temas del futuro, porque en la escuela aprendemos a escribir, aprendemos a leer, aprendemos matemáticas, historia, pero rara vez aprendemos sobre cómo anticipar el futuro. Y no aprendemos sobre eso porque no había sido tan importante como lo es ahora. Entonces, algunos puntos que ilustran el tema, puntos que ustedes conocen. Por ejemplo, grandes compañías como Microsoft, en un poquito más de una década, tenían el 97% de los sistemas operativos del mundo y lo perdieron y llegaron al 20%. En poquito más de una década cambió eso. Compañías como Yahoo, en poquito más de una década, eran la compañía de las más valuadas en el mundo y perdieron gran parte de su evaluación porque no pudieron anticipar el futuro. Por otro lado, cosas que ustedes saben, es que compañías como Airbnb, que son el líder en hospitalidad en el mundo, hace una década no existían y hoy valen $30 billones, ¿no? O compañías como Uber, que hace una década no existían y hoy valen $66,000 billones o 66,000 millones X. Se dice diferente en español que en inglés. No, entonces, la siguiente década va a ser muy diferente de la anterior. Entonces, en ese sentido, volvernos letrados en el futuro se vuelve súper importante, sobre todo a esta edad, a una edad en la que estamos escogiendo nuestro camino en la vida. Y tecnologías que ustedes saben, como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad artificial, van a cambiar muchas cosas, ¿no? De hecho, la mayoría de las industrias y la mayoría de las instituciones que hoy existen van a estar irreconocibles. Les pongo un ejemplo. Quizá lo más cercano a nuestro tiempo va a ser los carros automáticos, automatizados, ¿no? Self-driving cars, ¿no? Y en un mundo donde hay self-driving cars, pues hay menos autos porque no tiene sentido tener uno, ¿no? Y esto no va a cambiar nada más la industria de los autos, sino va a cambiar muchas cosas más. Evidentemente, en una ciudad donde hay menos autos, hay menos tráfico, y donde hay menos tráfico, hay menos accidentes, donde hay menos accidentes, hay menos necesidad de tener seguros contra accidentes, ¿no? Eso también va a afectar la manera en que las ciudades funcionan. Simplemente va a cambiar el ritmo de la vida, ¿no? La manera en que consumimos, a qué horas comemos, a qué horas trabajamos, va a ser súper distinto, ¿no? Y como decía, va a cambiar industrias como la de los seguros y eventualmente viviremos más por muchas razones. Entre ellas una es esta. Y cambiará nuestra relación con el dinero, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que dicen que en el 2030, o sea, más o menos un poquito más de una década de hoy, ¿no?, el 50% de los trabajos que hoy existen no van a existir más, ¿no? Y van a existir otros, sin duda, ¿no? Pero entonces, si estoy pensando qué voy a hacer en el futuro, eso es algo que hay que tomar en cuenta,
No, creo que la buena noticia es que el futuro está embebido en el presente. O sea, el futuro lo podemos encontrar si aprendemos a leer las señales. No, nada más que no está distribuido apropiadamente. Entonces, si aprendemos a leer estas señales y a encontrar esos patrones, podemos anticipar el futuro, ¿no? Y voy a intentar platicarles los principios de una disciplina emergente que se llama Strategic Foresight, ¿no? Que se dedica precisamente a anticipar el futuro, ¿no? El primero tiene que ver con que puedes anticipar el futuro de cualquier cosa, pero no puedes anticipar el futuro de todas las cosas. O sea, tienes que decidir con qué lente quieres ver el futuro de algo, ¿no? Y hacerte la pregunta, ¿cómo se va a ver ese algo en una fecha en particular, ¿no? Y lo puedes ver a diferentes niveles de zoom. Lo puedes ver a cómo va a ser el mundo en el 2030, o puedes decir cómo va a ser una industria en particular en el 2030, o cómo va a ser una categoría específica de productos o servicios en el 2030. Si yo fuera ustedes, diría, ¿cómo se va a ver el trabajo en el 2030? ¿No? Y en función de eso empezaría a pensar, ¿cuáles son las industrias que van a crecer en ese momento de la vida? ¿Cuáles son las profesiones que van a ser relevantes? ¿Cómo van a ser los lugares de trabajo? ¿Cómo la tecnología va a afectar la forma en la que trabajamos? ¿Qué tanta flexibilidad más o menos tendremos en ser dueños de nuestro tiempo? ¿Cómo van a contratar? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la manera en la que vamos a demostrar que somos hábiles en algo, ¿no? Entonces, esto nos permite ver el futuro desde un punto de vista más especial, más específico. Por otro lado, es importante verlo desde un punto de vista específico, pero al mismo tiempo holístico. ¿A qué me refiero con esto? Y para esto hay un acrónimo que se llama STEEP, ¿no? Si tú quieres estudiar el futuro del trabajo, por ejemplo, lo puedes ver desde 5 diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista social, tecnológico, económico, ambiental y político, porque el futuro y el cambio no es lineal, es sistémico. Y entonces, lo que puedes hacer es ver esos temas que dijimos ahorita y verlo, encontrar información de lo que está pasando en relación al futuro del trabajo en publicaciones que estén en línea, como revistas, como por ejemplo, si lo quiero ver desde el punto de vista social, puedo ver Good Magazine, que es una revista social más o menos, y puedo decir, futuro del trabajo, ¿qué sale? ¿Qué artículos hablan de eso, ¿no? Si lo quiero ver desde un punto de vista tecnológico, puedo usar Wired. Si lo quiero ver desde un punto de vista económico, puedo usar Business Week. Si lo quiero ver desde un punto de vista ambiental, cualquier blog ambiental, estoy seguro que hablan del trabajo. Y si lo quiero ver desde un punto de vista político, hay publicaciones también, como The Atlantic, ¿no? Entonces, podemos explorar temas específicos, pero desde una perspectiva más amplia. Y luego, en realidad, no es acerca de encontrar la información adecuada, porque la información está ahí, y a eso me refiero cuando digo que el futuro está embebido en el presente, nada, no está equitativamente distribuido, no, sino es acerca de entender, ¿no?, lo que está pasando y qué implicaciones tiene o qué escenarios se pueden derivar de ahí para el futuro. Por ejemplo, para empezar necesitamos una plataforma, porque hay mucha información que vamos a recolectar. Y esa plataforma puede ser Pinterest, o puede ser Instapaper, o puede ser Arena, cualquiera, ¿no? Porque ahí es donde vamos a poner toda la información que encontremos respecto al futuro del trabajo, en este caso, ¿no? Y van a encontrar una cantidad abrumadora de información. En ese board que van a crear, que dice futuro del trabajo, van a encontrar desde el punto de vista político, económico, etcétera, un montón de información. Esa información son hits, no son hits de información. Y vamos a decir por un momento que son artículos, para simplificar el tema, ¿no? Artículos que hablan sobre el futuro del trabajo desde diferentes perspectivas, ¿no? Y entonces, ¿cómo interpreto esta información? ¿No? Y hay una manera muy simple de hacerlo, ¿no?, que se llama haciendo affinity mapping. Puedes crear clústeres de información, ¿no? Digamos, para fines prácticos decimos, imprimimos todos esos artículos, ¿no?, y empezamos a hacer como montoncitos y decimos, estos artículos se parecen y los pongo aquí, y estos otros se parecen y los pongo acá, y estos otros se parecen y los pongo acá, ¿no? Y eventualmente voy a acabar con 5, 6, 8 grupos de información que hablan sobre el futuro del trabajo en este caso, ¿no? Pero ¿cómo lo interpreto, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ¿cómo puedo leer lo que está pasando aquí, ¿no? ¿De dónde estamos en relación a este tema y hacia dónde vamos? Y les pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema del trabajo. Imagínense que quieres entender el futuro de los empaques de los productos de consumo, ¿no? Y encuentras un montón, o sea, entre esos artículos tienes varios que se parecen. Uno te dice, ¿sabes qué? Hay una compañía de bebidas, ¿no?, que la caja de cartón en la que vienen las bebidas, si le arrancas la parte de arriba, tiene como un liner donde puedes echar los hielos para enfriarlas.
Dices, ok, está interesante. Y luego te encuentras otro artículo que dice, ¿sabes qué? Hay jugos que el pouch te lo puedes comer. Y luego te encuentras algo a lo mejor un poquito más avanzado que dices, que empiezan a haber tecnologías que hay productos cuyo empaque te pueden decir cuándo te los tienes que comer para que no se echen a perder, ¿no? Entonces, supongamos que ese es uno de los clústeres de información. Entonces dices, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa esto en relación al futuro? Y si lo pones a verlo desde una perspectiva un poquito más holística, dices, típicamente los empaques de los productos son para contener, son para proteger, son para guardar, ¿no? Y dices, pero esos empaques hacen algo más que proteger, que contener, que guardar, ¿no? Lo que están haciendo esos empaques es que están potenciando mi experiencia de consumo. Tienen una función más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque la caja de las bebidas le echo hielos y ahí les enfrío y no tengo que comprar un cooler. Y el empaque me lo puedo comer y complementar mi experiencia. Y el otro me está avisando cuando ya me lo tengo que comer. Entonces dices, estamos pasando de empaques que solo sirven para guardar y proteger un producto a empaques que potencian la experiencia de consumo. Entonces puedes decir, ¿cómo me preparo para ese futuro? Si yo soy una compañía de empaques o una compañía de productos de consumo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo anticipar ese futuro para que no me agarre de sorpresa? ¿No? Pero requiere un poco de imaginación, ¿no? Tienes que encontrar exactamente lo que está al centro de ese clúster de información, como se los acabo de mostrar. Y a veces requiere encontrar ese core y verlo desde varias perspectivas. Eso quiere decir, a lo mejor, los cuadros pues, pueden ser rectángulos y siguen siendo medio cuadrados, ¿no? Y luego dices, ok, en estos clústeres de información, si yo los conecto, ¿qué tipo de escenario me presentan de lo que va a ser el futuro del trabajo o de los empaques o de lo que ustedes decidan? ¿No? ¿Qué tipo de visualización del mundo puedo tener que no es evidente a simple vista? ¿No? Que si no lo estudio sistemáticamente no lo veo, aunque esté escondido a simple vista, ¿no? Y es donde dices, ¿qué pasa si pongo dos triángulos, dos círculos y dos rectángulos y me dan una idea de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, de esta forma puedo decir, ¿cómo puedo ser feliz en ese futuro? ¿Cómo puedo ser exitoso en ese futuro? ¿Cómo puedo tener un sentido de propósito en ese futuro? Ser útil y demás y hacer del futuro tu amigo. Gracias.